A mí me cayó mucho la ficha un partido de River contra All Boys en cancha de River, en esa racha que River no pudo ganar de los 10 partidos, ni siquiera uno. Y Cambiaso, que hoy es el presidente de All Boys, le saca una bola tremenda, creo que a Funes Mori, el delantero. Y cuando Cambiaso atajó esa pelota, por dentro dije, nos vamos a la B. Y bueno, cuando se empezó a acercar el momento, sí, los 5 vocales de la oposición fuimos a verlo a Grondona. Nos atendió allá en la estación de servicio del cruce. Y antes que nadie empezara a hablar, le dije, Julio, dígame cuál de estos 5 dedos me tengo que cortar, se lo ofrendo. Dígame qué hay que hacer para que River no se vaya a ver. Hola a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Dupla Técnica, esta vez capítulo 47 con un invitado de lujo. ¿No, Paco? Así es, Félix, sin duda, porque hoy tenemos a un dirigente histórico de River. Acaba de terminar su periodo como vicepresidente de Club Atlético River Plate. Matías Patayán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias, Mati, por estar con nosotros. ¿Ya extrañás un poquito ese día a día como vice? No. No, la verdad que no. Esto es muy reciente. Recién me tildaron de histórico, parece que soy muy viejo, pero no. No, todo bien. Viene bien. Descansar, abrirse un poco y tomar un poquito de distancia. Me meto en la previa a ese dirigente, el hincha, el que arrancó de chico. ¿Cuál es ese primer recuerdo que aparece? Bueno, yo soy del 69 y bueno, como todos ustedes saben, el 75 es un año emblemático para River. Yo tenía 6 años y bueno, fue el glorioso año del cual se están cumpliendo 50 aniversarios. Se festejó el otro día con los vitalicios y se proyectó una película que habla del año 1975 llamado La Vuelta, que es cuando River rompe esa racha de 17 años y medio. Así que mi primer contacto, bueno, me hice socio en ese año. Soy vitalicio. Ahí sí soy histórico. Pero fui a la cancha 2 partidos de esa campaña que River pudo cortar esa racha nefasta. ¿Quién era tu ídolo de chico? Norberto Osvaldo Alonso. Soy aloncista. De sangre. ¿Y cómo es que trabajar con tu ídolo? Fue duro. No fue duro, no, fue hermoso. Porque, bueno, yo tuve una etapa bastante prolongada en los medios. Y en una de las etapas en América, en el canal, nosotros compramos derechos de fútbol y tuvimos la suerte de tener a River en la pantalla. Habíamos conformado una gran dupla de relator-comentarista que eran Simón y Barsky. Y en los partidos de River se sumaba el Beto. Así que contratamos a Beto, me tocó esa tarea y fue hermosísimo. Porque me hice amigo de él. Pues empezamos a jugar después, un tiempo después, juntos al golf, a pasar fiestas juntos, a compartir un montón de cosas. Y nada, no solamente para mí, sino para mis amigos. Ustedes no lo vieron jugar, pero bueno, fue una cosa extraordinaria, un emblema, una bandera. El ídolo que te atacaban los de enfrente en la secundaria, el tipo que odian los de enfrente que te encanta. A mí me encanta que a mis ídolos los odien, no me gusta que los quieran, ¿viste? Yo quiero que los odien, como yo odio lo de ellos, deportivamente hablando, ¿no? Y el Beto era eso, así que bueno, nada, es una leyenda absoluta. ¿Qué otros jugadores así por ahí con menos cartel les tenías ese aprecio especial? No, con menos cartel no, con un cartel similar, yo lo que dije, que cuando nos tocó asumir en el 2013, me acuerdo que Olé nos hizo a todos los que empezamos esa etapa una nota y bueno, Enzo y el Pato. Claro. Enzo y el Pato, entonces la primera, una de las primeras decisiones que se tomó con Rodolfo Donofrio a la cabeza cuando ganamos en 2013 fue acercar a la familia riverplatense, que estaba bastante dividida por el proceso anterior, por esas cuestiones del ego, por esas cuestiones de narcisismo que nunca fueron buenas consejeras, ni antes ni nunca, en ningún momento, pero en ese momento puntual había que acercar a la familia riverplatense y la primera decisión fue que Amadeo Carrizo sea el presidente honorario del club, que el Beto Alonso sea una suerte de embajador, que Enzo Francescoli sea el manager
que el Pato Filiol trabajara con los arqueros, que Burrito Ortega perfeccionara técnica individual con los delanteros. Ramón Díaz era el técnico de River. La primera incorporación fue Fernando Cabenagui. Entonces entiendan que desde Amadeo Carrizo, generacionalmente, hasta en ese momento Fernando Cabenagui, contemplamos todas las generaciones de River unidas. Y en ese momento me tocó hablar de mis tres grandes ídolos, que eran el Beto Alonso, el Pato Filiol y Enzo Franchet. ¿Con qué club se encontraron ahí en 2013? Bueno, el ejemplo lo contamos. Era un club que la asunción se hizo a las 12 del mediodía y cuando terminamos de recibir los diplomas y festejar, llamaron a Rodolfo, a Jorge Brito, que iba a trabajar muy cerca de los números, Andrés Balota, para decir, che, suban porque hoy vencen no sé cuánta cantidad de cheques y hay que cubrirlos. O sea, era un club que estaba en situación de convocatoria de acreedores. Pero bueno, gracias a Dios, después pasó todo lo que pasó y que ustedes sí lo vivieron. Y hoy, a 12 años de eso, la verdad que con buenas, malas, regulares, estamos en el saldo muy orgullosos de todo lo que pasó. En esa época donde eras oposición a Pasarela, ¿es cierto que vos te acercás a Grondona y le decís, le planteás esto de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que River pueda... No, el que no se deja ayudar es el presidente de River? No sé de dónde lo sacaste eso, porque no. Pero sí, nosotros perdemos en 2009 la elección con Pasarela. Por 6 votos. Por 6 votos. Y como ustedes saben, River tiene un sistema de mayorías y minorías. E ingresamos 5 vocales. Hoy son 3, porque la diferencia que sacó el oficialismo en la última elección fue mayor. Y ha venido siendo mayor, pero en ese momento Pasarela, al ganarnos por 6 votos, éramos 5 vocales que ingresábamos. Vocales titulares, después había vocales suplentes, fiscalizadores, asambleístas. Pero en la mesa éramos 5. Y cuando empezamos a ver, mira, a mí me pasó una cosa, y la verdad que hablar del descenso, la verdad que no me jode en nada, porque la historia fue tan grande con River, que siento que ya sanó. O sea, en su momento te diría, no quiero hablar hoy, yo hablo con total naturalidad, y no le cambio una coma a la historia, sabiendo que después iba a pasar lo que pasó. Pero en ese momento a mí me cayó mucho la ficha un partido de River contra All Boys en cancha de River, en esa racha que River no pudo ganar de los 10 partidos, ni siquiera uno. El partido con All Boys, si yo no me equivoco, viene después del partido con Racing, que River gana 1-0 con gol de Pavone, que lamentablemente Carrizo, el arquero, dice, por momentos me siento invencible. Frase que vos decís, la puta madre, y que la verdad que lo era, pero no hacía falta decirla porque después entró en un bajón tremendo. River gana 1-0 con gol de Pavone y ya después empieza un tobogán tremendo y del partido cuando el Boys River lo está perdiendo y creo que lo tuvo para empatar o lo empataba y lo tenía para ganar, creo que lo perdimos, no me acuerdo bien. Y Cambiaso, que hoy es el presidente del Boys, le saca una bola tremenda, creo que a Funes Mori, el delantero. Era gol hecho. Y cuando Cambiaso atajó esa pelota, por dentro dije, nos vamos a la B. Me acuerdo que se lo comenté a Andrés Balota, que hoy es vicepresidente de River. Y me dijo, no, faltaban 10 partidos. Le dije, no vamos a la B. Y bueno, cuando se empezó a acercar el momento, sí, los 5 vocales de la oposición fuimos a verlo a Grondona. Nos atendió allá en la estación de servicio del cruce. Y antes que nadie empezara a hablar, le dije, Julio, dígame cuál de estos 5 dedos me tengo que cortar, se lo ofrendo. Dígame qué hay que hacer para que River no se vaya a ver. Y ahí Grondona nos dijo que como jugador, como técnico y ahora como presidente, Pasarela siempre había sido una persona muy difícil, que no se dejaba ayudar y una serie de cosas que prefiero no recordar, sí. Pero bueno, nada, no pudimos hacer nada. Más allá de lo que uno piensa que se puede hacer afuera, el equipo adentro tampoco ganó. Y obviamente el arbitraje del último partido fue un escándalo en contra nuestro. Por eso digo, cuando
cuando yo a veces escucho, dice, a River y a Boca no se pueden quejar los arbitrajes, no, River se puede quejar. A River hubo un arbitraje que lo empujó a esa vez, sin duda. Pero sí, particularmente por el penal de Chiqui Pérez, por ejemplo. Sin duda. Nelson. Un escándalo. Un escándalo. Escándalo que después se repitió varias veces, pero nunca de manera tan explícita como el arbitraje de Sampaio en la Vuelta del 2019. Yo creo que ese sí es el arbitraje más escandaloso que yo he visto en mi vida. ¿Con otro presidente River no se iba a la vez? Es contrafáctico, no lo sabés. Tal vez te puedo llegar a decir que sí. Pero también podemos pensar que si River no se iba a la B, después no pasaba lo que iba a pasar. Si nosotros hubiéramos ganado la elección por 6 votos, ¿viste? Seguramente no hubiera pasado, pero no por soberbia, porque la verdad que teníamos otro concepto. Pero tal vez no pasaba a Madrid. Por eso te digo, habiendo sufrido lo que hubo que sufrir, yo a la historia no le cambio una coma. ¿Llegaste a hablar con Pasarela en algún momento? Sí, en esa época... Sí, hablaba con Pasarela porque... A ver, vos lo que querés es que gane River. O sea, no... Es muy duro perder una elección por 6 votos, es horrible. Es horrible perder una elección. Imagínate por 6 votos. Y en definitiva, después te sentís vocal de la oposición. Y es un recontragarrón, porque ¿viste? Tenés que cumplir un rol. Y la verdad que lo que menos querés, como vocal de la minoría, es tener mucho protagonismo, ni mucho trabajo, ni querer que las cosas vayan bien. Y la verdad que fue espantoso porque tuvimos que tener protagonismo en función de lo que le pasaba a River. Y sí, me junté a hablar varias veces. Pero bueno, evidentemente no se pudo. Entonces, también tomaron una decisión en su momento, fue invitarlo a ese homenaje a los campeones del mundo. ¿Cómo fue esa? Sí, porque forma parte de lo que te decía antes, de sanar, ¿viste? Y de ir con grandeza. Por eso te digo que, ¿viste? El narcisismo y el ego no fueron buenos consejeros. Y esto fue después del 2022, donde Argentina sale campeón del mundo y era el primer partido, yo creo que fue el primer partido de Martín de Michelis en el nuevo estadio contra Argentinos Juniors. Fuera el debut de Martín de local. Y ahí decidimos homenajear a los campeones que representaban a River en el momento de salir campeones, como el Pato Filiol. Lamentablemente Leopoldo Luque, entiendo, ya había fallecido, vino su hija. El Negro Ortiz no pudo estar. El Pato, el Beto y Pasarela. Y después el Negro Enrique, Pumpido y Ruggeri del 86, más todos los que representaban a River, Aymar, Ayala, todos los que tuvieron que ver con River en el 2022. Y en un momento se planteó en Mesa Chica, estábamos en el banco de Jorge, habíamos justo hecho la reunión ahí, y dijimos, chicos, hay que invitarlo y, ¿viste? Y sanar, así como el otro día, en ocasión del homenaje a los campeones del 78, vino el Negro López. Y yo te puedo asegurar que al Negro López le dije barbaridades, yo era vocal de la oposición y de la minoría. Y un día mi mujer se lo encontró por acá, en una tintorería, y salió el tema, y pedí su número y lo llamé, y le dije, loco, acercate, vení a la cancha, ya está. Ya pasó, la historia de River es tan grandiosa, y hay que aprender a sanar los problemas que hubo en el pasado, y ya fue. Me parece que ahí está la grandeza, ¿viste? Ser magnánimo. Y Pasarela vino, y vino con su hijo, y bueno, entró a la cancha, y bueno, había todo un ambiente de expectativa enorme porque era el Monumental ya a pleno con las nuevas tribunas inferiores, era el debut de Martín de Michelis de local, River. Así que bueno, nada, ahí pasó y no murió nadie. ¿Cuán importante fue arrancar ganando en su periodo de ustedes como nuevo gobierno de River? Importantísimo. Imagínate que nuestro primer semestre fue el título con Ramón. Claro.
fue maravilloso. Fue decir, bueno, pero no solamente porque era nuestro primer título, era porque River de 2008 con Simeone, que no salía campeón. Habían pasado 5 años, muchísimo. Recién hablábamos de los 17 años y medio del 75, pero después River entró en una lógica ganadora total. Imagínate que yo después de ese torneo del 75, que yo viví por primera vez en la cancha, River después gana el Nacional, gana el Metropolitano 77, gana el Metro 79, gana el Nacional 79, gana el Metro 80, el Nacional 81. ¿Viste? Sí, recién tuvimos que esperar hasta el 86 para ganar la Copa, que era extremadamente anhelada, pero fue muy importante porque River puntualmente hacía 5 años no salía campeón. Más allá de que fue nuestro primer título y que era un poco el aval a nuestro inicio de gestión. Y después, bueno, vino la Supercopa que ganamos también con Ramón y después Ramón se fue. Nos sorprendió el Ramón. ¿Y cómo surge la idea de ir a buscar a Marcelo? Bueno, yo te digo, estábamos en la oficina de la presidencia con Rodolfo D'Onofrio, Enzo Francescoli, y teníamos unos papeles de trabajo para iniciar lo que iba a ser el fin del 2013, en principio del 2014, y lo esperábamos a Ramón. Y cuando lo vimos entrar a Ramón, venía con Emiliano, que después veo que tenía los ojos medio llorosos, y entró Ramón, Emiliano y el representante de Ramón. Y ahora cuando vimos entrar al representante, nos llamó un poco la atención. Y la reunión no duró nada. Ramón dijo, cuando empezamos a querer hablar de lo que venía, dijo, no, yo vengo acá para decirles que no voy a continuar. Nos quedamos helados, se levantó, se fue Ramón, y justo su representante había dejado un maletín y quedó el maletín. Y dije, en algún momento van a volver. Y bueno, efectivamente volvieron, buscaron el maletín y se fueron. Y después hablé con Emiliano, que tengo una excelente relación. Me dijo, yo me enteré 5 minutos antes de la reunión. El viejo pensó que ya estaba, él venía sufriendo. No nos olvidemos que en la última etapa de pasarela a presidente, Ramón ya era técnico y la verdad que venía sufriendo un poco ese River. Y la verdad que después sintió que ganó 2 campeonatos y entendió que dijo, bueno, corono de esta manera. Claro. Y vos en ese momento, cuando te nombran a Gallardo, dijiste, bueno, vamos a ver qué opciones hay. Fuiste de entrada, pero había empezado Martino previamente, ¿no? Sí, esto lo digo porque ya pasaron 11 años y Enzo, nos quedamos ahí, dijo, Martino venía de dirigir al mejor equipo del mundo, que era el Barcelona de Messi. Entonces, Enzo sintió con que había que hacer un llamado para entender en qué situación estaba el Tata Martino. Hasta casi como una obligación. Sitúense en ese Tata Martino, ¿no? Y no, me acuerdo que yo lo llamé a Rafa Bielsa, que soy amigo, que trabajaba conmigo. Y digo, Rafa, ¿me conseguís el teléfono del Tata? Ya le había pedido hace mucho el teléfono de su hermano. Mucho antes de todo. Y el Tata agradeció, dijo que estaba todavía con baja energía o estaba cansado post proceso en Barcelona, que no había fluido del todo tal vez. Creo que el Cholo le termina ganando una liga sobre el final a ese Barcelona. Y Enzo tenía claro la opción de Marcelo. Y en este mismo espacio donde estamos, al día siguiente nos juntamos con Marcelo y Enzo. Enzo lo llamó y le dijo, tal vez en unos días te llamemos. Y le dijo, no, si tienen alguna decisión, tómenla porque estoy firmando con News. Siempre la idea de River es traer a alguien surgido de la casa. En general sí. Estoy haciendo mención a que hubo una averiguación por el caso de Martino, pero en la mayoría de los casos sí. Se ha dado porque es una fórmula que ha resultado. Imagínense. Bueno,
en la era antigua de La Bruna, Renato Cesarini, Pedernera, no me quiero olvidar de nadie, Minela, y después en la época moderna, Pasarela inauguró un poco esa... No, perdón, Merlo y el Beto dirigieron en el 89 y después ya en el 90 Pasarela y el Tolo Gallego, si bien no nació en River, tenía mucha relación con River, y después con Astrada, Almeida, Martín de Michelis, Gallardo, no me quiero olvidar de nadie, Merlo de vuelta, Pasarela de vuelta, y después hubo algunas excepciones como la del ingeniero Pellegrini, las de Cholo Simeone, pero en general River se retroalimenta de su genética. ¿Y te sorprendió Gallardo? ¿Esperabas ese nivel de éxito de esos de los 11 años? No, si vos decís, viste, se fue Ramón, ganó 2 títulos, imagínense, había una situación de conmoción. Viste, la gente ya en la calle decía, che, ¿qué pasó que se le fue Ramón? Viste, no era fácil. Si yo te digo hoy, sí, esperábamos esto, o le preguntás a eso, no te va a mentir, pero bueno, fue lo que fue. ¿Dónde creemos que está la fórmula ganadora de Gallardo? Bueno, en su genética, en su estirpe, en su historia, él es un producto criado en River y siempre con mucha personalidad, y bueno, no en vano ganó todo lo que ganó. ¿Gallardo te exige más que cualquier otro? Nosotros tuvimos, hablo nosotros, esta gestión de 12 años, tuvimos experiencias con 3 técnicos. Gracias a Dios salimos campeón con los 3. Con Ramón, con Marcelo y con Martín de Michelis. O sea, salimos campeones con los 3. Nuestra experiencia con Ramón fue escasa, porque fueron 6 meses. Después hubieron 10 años de Marcelo y 1 año y medio de Martín, que venía de afuera con otra impronta, viste, con una cabeza más europea, donde el técnico es más técnico. Marcelo es mucho más. Entonces, como decís, ¿te exige más que otro? Bueno, yo no tengo muchas bases de comparar, no sé lo que pasa en otros clubes, ¿entendés? Pero sí que es un exigente con él mismo por naturaleza. ¿Y qué pasó con De Micheli? ¿Cómo puede ser ese De Micheli que el primer semestre que volaba y después... Un equipo extraordinario, un fútbol espectacular que hizo bastante fácil lo difícil, porque hoy lo naturalizamos. Sí, bueno, ¿saben lo que era ese semestre de reemplazar a Marcelo Gallardo? ¿Saben lo que era? Pasa que hoy es todo tan rápido, tan dinámico, que nos olvidamos. Entonces, la gente naturaliza, sí, ganó un torneo. ¿Saben lo que era reemplazar y sentarse ahí? Y lo hizo naturalmente, con un fútbol extraordinario y con un campeonato que lo ganó por 10 puntos de ventaja. En un fútbol donde hoy no ganás. Por tanto, bueno, miren lo que es nuestro fútbol, ¿no? Por más que ahora son sistemas de playoff. Martín hizo muy fácil lo muy difícil. Y después le pasó lo que le pasa al 99% de los técnicos mortales. ¿Viste? En unos momentos se te va el equipo y empezás a perder y bueno, le pasa a todos. Entonces esa dinámica, bueno. Después, por suerte, además de esa liga, hoy todo se cuenta, todo se suma, y si lo perdés, todo te lo facturan. Lo cual ganó una Supercopa y una Superfinal, que valen también. Le ganó a Boca acá, en River, allá. No se habla mucho del cruce de octavos o de cuartos, ya no me acuerdo qué era, en Córdoba con Boca. River empieza a ganar el partido, Boca lo empata y River hace un gol legítimo, que la pelota entra, lo anularon. No escucho que se hable tanto de ese gol, porque en el mundo donde se definen por detalles, River ganaba 2-1, el referee cobró el gol y alguien, no sé, aparentemente dijo que no había entrado, pero no lo pudo comprobar. River ganaba 2-1 ese partido, pero de ese partido no se habla y debería hablarse más. Bueno, después Martín, como ya le digo, sufrió
lo que se sufre, sobre todo en el fútbol argentino, lo que sufren, ya te digo, el 100% de los técnicos mortales. Y bueno, se fue en un muy mal año, pero dejando al equipo primero en tabla general y súper puntero en Copa Libertadores. Por lo cual, yo creo que hoy se ve de otra manera. ¿Vos sos de alguna manera quien lo propone a él? En River las cosas siempre se hacen en equipo. Decir eso significaría pasar por encima de la figura presidencial de Jorge Brito o del manager Enzo Francesco. Sí tuve mucho trato con él. Tal vez en la previa, cuando Marcelo ya se veía venir que Marcelo obviamente iba a descansar porque era lógico, era merecido y era obvio. Pero después, bueno, hemos tenido varias horas de Zoom entre Martín, Enzo, Jorge y yo. Y vos, o ustedes como cúpula ahí, ¿por qué pensaban en él? ¿Qué veían de él cuando dirigía un equipo como el Bayern Múnich, pero Bueno, muchas cosas. Su genética, es un tipo formado en nuestras divisiones formativas. Es un tipo que vivió en Casa River, que se educó en el colegio River. Un poco lo que pasa hoy con Stefano Di Carlo, que es el presidente, que cumplió y cerró un círculo de pureza riverplatense. Martín tenía todo eso. Trabajó en el área de prensa haciendo de pinche. Y es un tipo que se formó y nosotros conocíamos su formación, su capacidad y cuánto le había dedicado a su formación. Después de River vivió entre jugador y técnico 14 años en una escuela de excelencia como es el Bayern Múnich. Jugó en el Manchester City, igual es un tipo hiperformado y bueno, consideramos que era el indicado en una situación, vuelvo a decir, que no era nada fácil. Y la verdad, por más que se dijo todo lo que se dijo, por más que hicieron, salió bien. Salió bien. Después, como se puede decir, se encarajinó todo. Pero de entrada salió bien. ¿Crees que el hincha fue injusto con él? Hoy, el hincha en general y no el de River, hoy el público en general vive la inmediatez de las redes, vive de que ya no te bancás ver una película sin ver otra cosa o ver un partido sin estar viendo otra cosa. Esto de las pantallas duplicadas. Es decir, hay una situación de inmediatez en todo y de histeria. En general, lo puedes ver en todos los clubes. Antes una evaluación de un jugador lo evaluabas al final de su carrera. Después de las temporadas. Después de los semestres. Después de los partidos. Ahora te evalúan por una jugada. Te masacran por una jugada. Entonces, injusta o no injusta, qué sé yo. Creo que entró en la lógica que se entra hoy. Que ¿viste? El disgusto se manifiesta de manera inmediata, no hay mucho análisis. ¿Ustedes como dirigentes ven las redes sociales? En general depende de cada uno. Yo sí, para mí y he sido masacrado en redes sociales, está claro. Entendiendo cómo era el juego, pero han puesto mi teléfono. Tu momento de si quieren que se vaya Micheli, llamen acá. En la peor época. Y eso no es agradable ni para vos ni para tu familia. Es todo muy cruel. Es el mundo que vivimos hoy. Pero sí, yo lo veo. Twitter menos porque es una lacra. Es una cloaca total. Pero el resto sí. ¿Y qué se puede hacer con eso? No, a veces es el mundo que viene. Tal vez en algún momento, viste, gire 360 y volvamos a una cuestión mucho más lógica. Pero me parece que llegó para quedarse. ¿Crees que De Michelis en aquel off se termina de condenar de alguna manera? Es relativo, porque después de ese off River ganó cosas, siguió ganando cosas, entonces es relativo.
que fue una situación fea y mala, sí, lo sabemos todos y es obvio. Que tal vez forma parte de algo que Martín quiso hacer sin intención, por supuesto, y le salió muy mal. Y bueno, y hoy se amplifica todo y bueno, corrió la suerte que tenía que correr, pero River siguió ganando cosas. Y bueno, nada. Después yo creo que es como todo, si ganás se perdona todo y si empezás a perder se hace todo mucho más complicado. ¿Qué hiciste cuando te enteraste de Love? Cuando explotó todo, ¿hablaste con él? Sí, hablamos, empezó a surgir, viste, hablamos, pero bueno. Martí es un tipo que en su momento vino de una cultura muy diferente y formó parte de la adaptación a este medio, que es medio salvaje. Bueno, después nos comentó las cosas que había dicho y eran sin ningún tipo de mala intención, pero sí, puestas en otro contexto, son mal tomadas como pasó. Y, perdón, ¿y es verdad eso que los jugadores le sueltan la mano o no? River siguió ganando cosas después de eso. No es que terminado ese off, River ganó la final Estudiantes, todo el mundo se abrazaba dentro de la cancha. Después entras en la lógica de perder. Cuando perdés se hace todo mucho más difícil y todo se amplifica más y es la regla del juego. Ahí él renuncia o ustedes lo invitan a retirarse. No, River, la verdad que tiene un mal arranque. Tiene un mal arranque. El partido con Lanús no lo abrimos de milagro. Lo empatan entre Borja y Vareiro, empujándola en el último minuto de locales. Y después tenemos un muy, muy mal partido contra un muy mal Godoy Cruz. Y viste, ahí ya empezás a ver que bueno, nos juntamos con Jorge, Enzo y él y bueno, entendimos que lo mejor para todos era que pasara lo que pasó. Obviamente siempre los técnicos tienen ganas de una más, como el Logi. Pero Martí es un tipazo y es fundamentalmente, además, es un enorme riverplatense. Es un tipo que, bueno, su hijo juega en River, veía los partidos de River con la camiseta desde Alemania y siempre nos decía, lo veo dos veces, primero con mi hijo como hincha y después analizando por si en algún futuro me tocaba. No, es un tipo bárbaro, que le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien porque está muy capacitado, porque entrena de manera muy divertida, porque tiene muy buenos conceptos y tiene que aprender un montón de cosas para que no le pasen las cosas que le pasó. Recién nombrabas a Borja, te lo quiero preguntar, ¿cómo puede ser un tipo que haga más de 60 goles en River sea chiflado en los altoparlantes todos los partidos? No, si los partidos no. La verdad que a Miguel le tengo cariño. Le tengo cariño porque participé muchísimo en su llegada, nos costó muchísimo que viniera de vuelta. Como acá pasa todo tan rápido, nos olvidamos. Nosotros terminamos jugando Copa Libertadores con Enzo Fernández y Julián, ya vendido Julián. Perdemos con Vélez 2022, una serie también con un gol que no nos cobran ahí de Matías Suárez. Y no es fácil a veces traer un 9. Y Marcelo nos habla de Borja. Lo habíamos enfrentado en series de Copa Libertadores. Y bueno, no era fácil porque Junior, que tiene un dueño, es una sociedad anónima muy poderoso en Barranquilla. No hacía mucho que Borja había vuelto a Colombia desde Palmeiras y la propiedad la compartían tanto el Junior como el Palmeiras, con lo cual fueron días y semanas para traer a Miguel. Era muy, muy difícil. Bueno, la verdad, si no me equivoco, hizo 60 goles. Está dentro de los 5. Es el máximo goleador con un extranjero. Creo que está entre los 5. Después, viste, su forma de juego a veces, viste, alguna gente lo puede llegar a irritar, pero un tipo en el área letal. Y después tiene que tener ciertas características el equipo que acompañen su forma. Tal vez no es el mejor tipo que vos necesites para ir a presionar la salida
o para un sacrificio. ¿Viste? Miguel tiene otras cualidades, pero bueno, vuelvo a decir, después a la gente le puede gustar, a alguna gente sí, a alguna gente no, esto es opinable, fútbol, lo que sí digo, hizo 60 goles. ¿Me contás alguna negociación de esas bombas que no se terminó dando, pero que ustedes querían traer un jugador por ahí estrella y al final por esos detalles se cae? Sí, Luis Suárez. Luis Suárez. 2 veces. Y que tuvo que ver justamente con la eliminación esa de Vélez, que nos costó muy cara. Porque yo creo que si pasábamos Vélez, y él lo dijo, si pasábamos Vélez, que era octavos, él estaba dispuesto a venir. Así que los pocos que lo sabíamos, sufrimos muchísimo, obviamente. Quedar afuera con Vélez, quedar fuera del Libertadores, pero encima que no pudiera venir él. Porque obviamente la Copa lo impulsaba a un desafío diferente. Después intentamos, nadie se enteró de esto, lo intentamos otra vez. Estuvimos muy cerca, muy cerca. Estoy hablándote de enero del 23, que es cuando él va a Gremio. Ahí estuvimos muy cerca. Y después otra que fue un intento personal de Martín de Micheli fue Sergio Ramos. Que después termina yéndose con él al Monterrey. ¿Y CR7? No, eso yo no lo sé. Marcelo lo explicó en una conferencia. No lo sé. O sea, no, esa fue una cuestión muy personal y fue una averiguación, pero yo te hablo de gestiones. ¿Y qué pasó, Mati, con ese mercado de pases en el cual llega Carboni, llega Ledesma, llega Vareiro y a los pocos meses Gallardo de alguna manera los descarta y trae otros jugadores? A ver, hay que explicar. Primero, ese no era un mercado, era un mercado XXXL, porque era enorme en el tiempo. Se da la particularidad que en el medio hay un cambio de técnico. Eso influye. Después, Carboni era un jugador que venía como una apuesta, como vino ahora Alex Bowski. Era ese mismo concepto, era una posibilidad como apuesta, más bien reserva. No es que fue una contratación que venía a ser el 3 de River. Venía con posibilidades como para ver qué podía pasar con él en el futuro. Después, hoy un cambio de entrenador y dijo, no, vuelvo a Europa, no pasó nada. Y después vos, en los mercados muchas veces, vos tenés que apostar a jugadores que sabés que van a ser titulares y jugadores que van a venir a competir. De muchos de esos jugadores, Ledesma no vino a ser titular. Sí vino tal vez a empezar a alternar con Franco. Franco es un monstruo y a veces no te deja. Claro. Y que en el caso de Gatoni tal vez vino a ser opción a un jugador titular. No venía a ser titular. Y Vareiro venía a ser el goleador de San Lorenzo, el capitán de San Lorenzo. Nos peleamos con Boca para ver quién lo traía. O sea, a veces no se da. Y después faltaba un montón de mercado. No es que terminaba ahí. De hecho, nosotros habíamos trabajado mucho por Pesela. Después viene la Copa América y él dice, señores, estoy en Copa América, tengo la cabeza acá, después vemos. Vino después. Y nosotros teníamos una operación casi hecha con Valentín Gómez. Lo que pasa es que hay que contar todo. Claro. Y lamentablemente una operación que era espectacular porque significaba un monstruo económico como el Manchester City y un monstruo deportivo como River y el Manchester City asociándose para comprar un jugador. Y lamentablemente le salió mal la revisación médica y el Manchester no quiso. Y es verdad, para también esto en esta línea de decir la verdad, digo, que ahí ofrecen a Juanfer Quintero y vos le bajás el pulgar. Pero yo no puedo bajarle el pulgar a nadie. Nunca nosotros pasamos por encima. O sea, River tiene una dirección deportiva. ¿Qué va a pasar? Yo por encima de Enzo Francescoli, de Leo Poncio y del técnico se llame Gallardo, se llame Michelis. No da para nada. Para nada. Eso lo quiso iterar maliciosamente un periodista que está enojado porque le ganamos un partido de otro deporte. Está bien, no.
puede estar enojado, pero eso no le da derecho a decir cosas que no son. Pero no importa. Son la regla del juego. ¿Qué va a pasar con Francescoli? ¿Va a seguir? Yo no estoy. Yo ya no estoy. Eso es amigo mío, pero yo no estoy. No fui. Y no me corresponde hablar, decir, tengo relación con todos, pero no me corresponde dar una declaración sobre algo donde yo ya no pertenezco. Sí, ayudamos en lo que se pueda, estamos cerca, muchos amigos y compañeros de agrupación incluso están ahí, pero yo ya no puedo opinar. Y Mati, mucha gente coincide en que vos sos un dirigente que sabe de fútbol. ¿Esto vos lo tendés así? ¿Te gusta ver partidos? ¿Analizás? ¿Estás todo el tiempo en esa línea? Eso es tan relativo si sabés o no sabés de fútbol, porque cuando a mí me ha tocado, viste, que hablamos del Beto Alonso en su momento, y viste, he visto partidos con el Beto, con Enzo millones en toda esta etapa. Son tipos, todos ven otra cosa. Con Martín, con Marcelo, viste, son tipos que ven otra cosa. Hasta tipos que no han tenido una carrera muy desarrollada, que jugaron al fútbol, siempre van a ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, saber de fútbol, no sé qué es saber de fútbol. ¿Soy futbolero? Sí. Desde chico sí. ¿Veo fútbol? Sí. No sé si eso es saber. ¿Soy muy futbolero? Sí. Pero de ahí a saber es muy soberbio. ¿Viste? Yo criticaba un poco lo que hablábamos en su momento del 2009, la soberbia, el ego, ¿viste? El narcisismo. Yo no sé si sé. Analizo, veo y a veces cuando hay alguien que sabe más que vos te dice, no, estás equivocado. Bueno, yo hablo mucho de fútbol con amigos míos, que incluso algunos son han sido directores periodísticos, viste, que tienen otro vuelo, y hay veces te das cuenta que viste mal una cosa, pero ahí a saber, qué sé yo. Me encanta ver fútbol y soy muy futbolero, eso sí. ¿Es verdad que intentaste traer a Bielsa hasta River? Bueno, a ver, lo primero que te tengo que decir es que yo lo admiro, o sea, soy bielcista. Con mis hijos nos hicimos en esos fanatismos secundarios que uno tiene muy lejos de la pasión que tenemos por River. Nos hicimos hincha del Leeds, porque en pandemia, viste, seguimos esa campaña del Leeds que se frustra en el ascenso y después Marcelo lo puede ascender. Soy bielcista, sí. Soy bielcista, lo admiro profundamente. He tenido la oportunidad muy escasa de tener 3 o 4 contactos con Marcelo. Sí es cierto que mucho antes que ganáramos las elecciones del 2013, mucho antes, sí es cierto que a través de mi relación con Rafael, le pedí hablar para ver qué pensaba él de fútbol argentino. Nosotros sabíamos que no iba a haber posibilidad. Por las cosas que me dijo Marcelo, que tengo que ser muy respetuoso, porque Marcelo siempre pide la confidencialidad del caso. Lo adoro, lo adoro. Es un grande. Le ha ido bien, le ha ido muy bien y le ha ido mal. Como todo, pero yo lo adoro y hemos ido a Leeds a ver al Leeds, que es un equipo adorable, una ciudad industrial, laburadora de Inglaterra, es apasionante. Pero bueno, eso nos lo transmitió a la familia Marcelo. Mati, la familia alguna vez te ha pinchado, che, traete refuerzo, che. Sí, tengo uno de 14, que es un director deportivo en las sombras. Y el de 11, Santi, también. O sea, se entienden todo. Toto, el mayor, vivió muy de chiquito ya mi entrada en River, y me ha escuchado muchas veces hablar de negociación. Entonces ve el fútbol de lo deportivo, pero también hemos traído un jugador y decir, pero a préstamo definitivo, con opción, sin opción, están muy atentos a eso. Y Mati, ¿sentías que esta vez era tu oportunidad de ser presidente? Son contextos. Vos podés sentirlo si el contexto pensás que es favorable.
Si el contexto pensás que no es el que te toca, lo tomás con naturalidad. ¿En un futuro te gustaría ser presidente de River? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo que estamos acá, en esto que le dedicamos mucho tiempo, en algún momento nos puede tocar o en algún momento no nos puede tocar. Hoy está comenzando, porque empezó hace menos de un mes, una nueva presidencia, una nueva comisión directiva y hay que ser muy respetuoso. Me meto en el tema del gas pimienta, que es algo que teníamos seleccionado. Ahí, ¿cómo es esa decisión de bajar al campo de juego? ¿Vos la proponés? ¿Rodolfo te lo dice? ¿Cómo fue? No, estábamos arriba en los palcos que están pegados a los pupitres de prensa y empezamos a ver por el televisor, o sea, visualmente veíamos que había problemas y en el televisor vemos que hay algo anómalo. Y nos miramos con Rodolfo, que hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar, y empezamos a bajar y no terminábamos nunca, porque ¿no? Nos acompañó la gente de seguridad. Empezamos a bajar a lo loco, pasamos después por abajo de esa tribuna, nos metimos en el hall o en el gimnasio hacia el vestuario de River, o entramos al vestuario de River, salimos por la manga y ahí sentimos el gas, porque obviamente estaba en el ambiente. Después mis amigos me cargan porque entramos juntos con Rodolfo y me sacó 100 metros. Me lleva 20 años y me sacó 100 metros, un papelón. Papelón. Habla muy bien de Rodolfo y muy mal de mí. ¿Y de ahí fueron directo para Paraguay? De ahí entramos a la cancha a ver lo que pasaba. Lo dice siempre Rodolfo. Fuimos a ver cómo estaban nuestros jugadores. Y lo volveríamos a hacer. Sabiendo que estás infringiendo la norma, que no te podés meter. Pero en ese momento era un tema muy especial. Y había todo un clima. Cuando ya llegabas a la cancha y en la semana comentarios, esta lógica de o pasa Boca o muerte. ¿Viste? El hincha de Boca, hasta ese momento, es como que no concebía la posibilidad de quedar eliminado. Es Boca o muerte, ¿viste? O gana Boca, o ¿viste? Había todo un clima enrarecido que nos hacía pensar que algo podía pasar. O en el micro, ¿viste? Banderas, amenaza, ¿viste? La lógica un poco que entiendo que el hincha de Boca la habrá cambiado ya por los golpes recibidos, ¿no? Pero hasta ese momento no concebían que Boca no pasara. Sobre todo que había quedado afuera con nosotros en la semifinal de la Sudamericana 2014, ¿no? Con el famoso penal del Chelo Balovero. Pero bueno, de ahí hicimos todo lo que teníamos que hacer, sabiendo quién era el presidente de la nación, la fuerza que tenía el presidente de Boca y todo lo que rodeaba, y sabiendo que nos teníamos que defender. Del otro lado, responden que ustedes eran los que realmente tenían el peso en la Conmebol y que en realidad Macri y Angelici no tenían la ayuda. Hay cosas que me voy a reservar. Si digo que Mauricio Macri es el hincha más fanático de Boca que yo conocí en mi vida. Fanático. De compartir inauguraciones, ustedes saben mi función en los aeropuertos, de inaugurar muchos aeropuertos juntos, nosotros como concesionario, él como gobierno de la ciudad, como nos ha tocado con Cristina, con Néstor, con todos los presidentes. Y te ve y te tira una chicana. Es insoportable. Y el presidente de la Nación, y River y Boca estaban jugando, estaban jugando igual. No fue fácil. De todos modos, estábamos hablando en ese momento, 2015, mayo, de un Macri candidato a presidente. Ya me iba yo al 2018 cuando Macri sí era presidente y después pasó lo que pasó. Pero en 2015 Macri era candidato a presidente, pero obviamente ostentaba como un poder muy importante. El Tano también es un hombre muy importante. Y bueno, había que defender a River con el alma y con todo lo que teníamos a disposición. Arruabarrena ha dicho que Donofrio dice algo
me parece que es un mito. Lo hablé con Rodolfo y me parece que no dijo nada. Nosotros estábamos preocupados por lo nuestro. En esas, algún día Rodolfo lo dirá, pero yo me parece que no, que Arrobarrena no dijo, o Rodolfo no le contestó eso, o Rodolfo le había dicho, déjame tranquilo, no hablo con vos, algo así, no sé. Yo estaba de otro lado. ¿Cuánto influyó Macri que sea presidente de la nación y ustedes como dirigente de River? Si yo te digo que, bueno, a ver, nos tocó la final de Madrid con Macri presidente. Nos tocó la final de River. O sea, yo no me olvido que Mauricio, cuando River y Boca finalmente quedan clasificados para la final, no habiendo visitantes, pide que haya visitantes en la serie, porque se definía en Nacha River y Boca iba a estar solo, si no me olvido de eso. Después hubo también un problema judicial con la barra de River minutos antes de la final, o sea, el episodio piedras al micro de River. Vos cuando organizás una final con hinchas de un solo equipo, ¿qué se te ocurre que es lo único que tenés que velar? La llegada del micro visitante. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, yo lo único que les digo que en mi celular, el que lo tenga y el que me vea, yo tengo un estado. No lo pienso sacar. Hasta el día que me muera, que es JD, Justicia Divina. Y tiene que ver con todo eso. Y con algunas cosas más que no lo voy a decir. Bueno. Bueno, hacemos las últimas, agradeciéndole a Mati mucho por el tiempo. ¿Entendés ahora esta especie de mal llamada limpieza que hace River con los héroes de Madrid? Mira, como le dije a él, yo hoy, desde el lugar que estoy, que me acabo, hace 5 minutos dejé de ser directivo, y sobre todo que he visto que todavía, porque esto está sucediendo en este momento, nadie se ha expresado porque no hubo tiempo material, a mí me parece que no corresponde. Sí, obviamente hay ciclos que se cumplen. Lo único que te puedo decir, el agradecimiento es eterno. No solamente por lo de Madrid, por un montón de cosas. No únicamente por Madrid. Yo, el Piti, en la personal, me tocó ir a ver un partido un sábado, un amistoso entre River y Huracán. De práctica, jugaba un equipo 1 de River contra el equipo 1 de Huracán y un equipo 2 contra el equipo 2. Y ya lo habíamos buscado a Piti 6 meses antes de cuando lo tuvimos traer, que fue enero 2015. Yo, las fechas... Enero 2015 vino Piti, lo buscamos en julio 2014 a Piti. 6 meses antes, y no se pudo dar. Y esto que te estoy contando yo fue antes de julio 2014. Y yo ahí lo fui a buscar a Piti porque era un partido donde estábamos solo los directivos y allegados. Le dije, mirá que te estamos buscando y te vamos a llevar, y siempre se acuerda de eso. Con Enzo Pérez también. Se había frustrado un poco el tema de Valencia. Y con su representante de ese momento empujamos cuando parecía que estaba todo perdido y lo pudimos traer. Nada, son pequeñas victorias personales. Es decir, pude colaborar en cosas buenas que le pasaron a River. Y después nos pasaron malas, sí, nos pasaron malas. Y viste, y te equivocás y te duele el alma cuando decís, mira, hicimos una inversión por este jugador y no funcionó. O sea, decís, no lo puedo creer. Te duele. Y después tenés que escuchar tantas cosas que vos escuchás y decís, si supieran los dramas que uno tiene y los dolores de estómago que vos tenés por las cosas que te salen mal. Pero bueno, ese es el juego. Pero el agradecimiento va a ser eterno. Como hincha, no como dirigente, ¿ves capacitado a este grupo de jugadores para sacar esto adelante el año que viene? Pero si todavía no sabemos cuál va a ser el grupo. Sí. Acaba de terminar la participación de River. Se está con los que están. Y bueno, pero no, se está empezando a reconfigurar. Después hay que ver quién viene, quién no viene. Marcelo sabrá. Recién decía de esas apuestas que salen o no salen. Una es Prato, por el cual se pagó una cifra que no era tan natural en esa época. Ustedes lo hicieron confiados, diciendo, che, ¿qué apuesta estamos haciendo? Al principio viste que Prato tal vez no tenía las mejores rendimientos y después se le tapó. No, de entrada le costó como le cuesta a todos. A Pinola le costó, a Enzo le costó.
A Enzo Francescoli le costó en el 83. Vino Enzo después de meses de negociación con Wander, que yo era chico y escuchaba. Y le costó un montón, le costó casi un año. Casi se va de River de Enzo Francesco. Y eso siempre lo dice. Y Rodolfo apostó muy fuerte. Y salió muy bien. River este último tiempo ha vendido muy bien. ¿Vos crees que los clubes argentinos se aprovechan de eso? ¿Que River paga sobreprecios en unos jugadores? No, a ver, aprovechar no, es oferta y demanda. Si me lo preguntás, por ejemplo, por el caso Villagra, que puede ser un ejemplo, que decís, che, Talleres, que lamentablemente era un 5 extraordinario y pobre, le costó un montón y se tuvo que ir de River. Talleres venía de romper una negociación con Monterrey de México por 8,5 millones de dólares. Y la rompió. ¿Entendés? Y vos decís, te parás ante Talleres y Talleres dice, che, por menos de esto, no ven. ¿Entendés? Bueno, hay veces que te sale mal. Ahora, después, eso da pie a que se hablen un montón de cosas que vos las tenés que soportar. Porque hay cosas que se pueden decir y otras cosas que no la puedes decir porque hacen al funcionamiento lógico del día a día. Y hay veces que escuchas cosas que la tenés que dejar pasar. Decís, bueno, dale, sigan hablando. ¿Por qué? Porque te salieron mal. Y esto es así. La gloria de Devoto. Por suerte yo, haciendo un repaso de estos 12 años, esperando que esto continúe, hubo mucha más gloria que Devoto. Es decir, la camiseta de River de alguna manera no es para cualquiera y tiene un peso importante. Y está demostrado. Ha quedado demostrado y evidentemente es así. Te pregunto por tu vínculo con Milei. Contame un poco eso. De alguna manera, vos sos quien lo mete en el mundo de los medios. Yo creo que él se hubiera metido de cualquier manera, pero sí me tocó un día en el 2016. Yo me estaba yendo un sábado al River Camp y me llama Javier, que trabajaba con nosotros, y me dice, Matías, me dice, le escuché hablar a Ale Fantino de economía y le quiero rebatir. ¿Me podés conseguir una entrevista con él? Y le digo, Javi, le digo, déjame ver, digo, porque viste, Ale, a veces lo encontrás, a veces no lo encontrás, viste, trabaja, no me es tan fácil. Lo que pasa es que como en el grupo económico en el cual yo estoy hace 35 años, estuvimos 10 años en Multimedios América, yo los tengo fácil acceso, o relativamente fácil acceso, porque los conozco a todos, porque fui director de deportes del canal, porque fui subdirector de programación, con lo cual los conozco. Y por eso Javier me dice, che, sos el único que me puede presentar a Fantino, lo quiero conocer. Y digo, déjame ver. Fue un sábado. El lunes salgo de la oficina, que está en Honduras y Bonplan, y voy a Campo Bravo, que es una parrilla que estaba ahí, donde almorzamos los mediodías, y lo veo a Ale Fantino, comiendo solo, cerca del canal y de la radio. Y le digo, vale, te tengo que presentar a alguien. Y ahí lo llamo Javier, que estaba con Guillermo Nielsen, y le digo, Javi, vení. Y ahí los presenté, y le digo, Javier Milei y Alejandro Fantino. Y Javi le dice, odio a Peines. Mira. Y ahí los dejé hablando, y creo que después Javier se va y me cruzo con Alejandro, y me dice, che, qué personaje interesante, lo voy a invitar. Y esa noche debutó en Animales Sueltos. Fue el día que debutó Javier Milei en Animales Sueltos y no paró. Pero bueno, lo presenté yo como lo podría haber presentado cualquiera y él se ganó por derecho propio todo lo que consiguió. ¿Te sorprendió que sea presidente ahora? Y fue un impacto porque éramos compañeros de oficina. Un impacto, pero cada tanto, no muy seguido, lo veo y es el mismo tipo. Y Mati, ¿cómo evalúas este momento del fútbol argentino? Difícil, con problemas, con una selección que nos ha dado
muchísimo y que esperamos nos siga dando. Es un ciclo extraordinario de la selección, extraordinario, tal vez el mejor de la historia, con 2 Copas América, una finalísima y un campeonato mundial y un mundial a jugarse, aprovechando al máximo al jugador más grande de la historia de todo el fútbol, por escándalo, que es Lionel Messi, sin ningún tipo de discusión, para mí. Y después, bueno, el fútbol argentino, a mí me gustaría en otro formato de campeonato, pero es lo que es. ¿Cómo es la relación de River con Tapia? Bueno, Ignacio Villarroel es el vicepresidente segundo de AFA y es él el que lleva el día a día de la relación. Voy a ser un poco malo, porque vos me decís que el formato no te termina de agradar, sin embargo, fuiste uno de los que apoyó Sí. esa inclusión de 2 equipos más o de la supresión de los descensos. Sí, nosotros habíamos decidido apoyar algunas cuestiones y otras no, y se terminaron aglutinando en un mismo ítem todas. Ah, Bueno, ahí sí, apoyamos, sí, hay que decirlo. Pero a mí que todos los campeonatos se definan por playoff, por definición no me gusta. Pero bueno, tal vez tiene su encanto, evidentemente. Hay un encanto, hay un morbo. A mí en el marco de tener 30 equipos, que obviamente, o en su momento 28, no es lo ideal, esto está dicho por todo el mundo, dentro de todo me convencía más jugar un campeonato largo y uno de playoff, no 2 de playoff. Pero ahora, al haber 30 equipos, no te dan la fecha. Entonces, dentro de todo, obviamente que el Brasileirado tiene 20 equipos, luchan por el campeonato, luchan por la Copa Libertadores, luchan por la Sudamericana, luchan por el descenso. Solo 2 o 3 equipos no luchan por nada. Pero en el marco de esa actualidad que era de 28, 2023, 2023, me gustaba por lo menos tener un campeonato largo y uno corto. Ahora tenemos 2 cortos con playoff. ¿La copa que le dieron a Central fue comunicada de una forma desprovija? No estuve. No estuviste. Sé lo mismo que ustedes y sé lo que Nacho viene de explicar en comisión directiva. Repito lo que escuché, porque no hablé con él, que la idea era de un reconocimiento y que se transformó en una copa que apareció. Repito palabras que dijo Nacho, que es el representante de River en AFA, en la reunión de comisión directiva. Soy un espectador más. Agradecer a la gente de Off Suplemento, los suplementos de confianza de Dupla Técnica, le trajeron para Mati 2 preguntas. La primera, muchas veces el off parece un freno, pero en realidad puede ser el momento donde se recarga la energía. ¿Cuál fue esa situación en la que el descanso, la caída o la duda se convirtieron en tu motor para alcanzar tu mejor versión? Qué buena pregunta. Qué difícil la puso Off. Yo fui a Tokio en el 96 a ver la final River Juventus con 3 amigos. Perdimos esa final con una Juventus que después tuvo problemas de creatina y de dopaje. No sé si no se pudo haber reclamado ese partido, pero lo perdimos. Y cuando salí del Estadio Nacional de Tokio con una tristeza infinita, dije, algún día yo voy a hacer por River desde mi lugar todo lo que pueda hacer para volver a este lugar, y volvimos en el 2015 al Estadio Nacional de Tokio con 15.000 personas ante el mejor equipo de la historia de clubes, que creo que fue el Barcelona de Guardiola, Luis Enrique. ¿Le pediste a Messi que venga a jugar a River ahí o no? Lo saludamos en el vestuario. Mi admiración es profunda y sin duda tomamos muy a bien su gesto cuando hizo el gol, entendiendo que la multitud de River que había y que hizo como un gesto de pedido de disculpas. La admiro profundamente, y que Messi haya ganado el Mundial, por muchas cosas que me tocaron vivir, fue una revancha espectacular. Pues yo creo que hubo mucha gente que hubiera preferido que Messi no hubiera ganado el Mundial.
La segunda que trae Off es ¿cuál fue ese momento de tu carrera que sentiste que todo se frenaba, pero en realidad estabas cargando energía para volver con más fuerza? Y bueno, después de lo que nos pasó en el 2011, en el 2013 asumimos River, todos más fuertes, todos más unidos y dejando el 110% de cada uno para que River volviera a ser River y lo fue. ¿Me querés hacer una definición de este último año de River? Bueno, evidentemente en función de lo invertido y de la expectativa que había, lo dijo Gallardo el otro día, fue Pesci, lo dijo el Denko. Nada, cosas raras del fútbol, porque tenés al técnico más ganador de la historia, tenés una inversión enorme, un muy, muy buen plantel con, viste, los 2 jugadores por puestos bien claritos y no salió. El fútbol es muy difícil y no es mágico, viste. Salió campeón Platense. Viste, puede salir campeón, no sé. Gimnasia, ojalá que no nos clasifica a Copa Libertadores, ojalá que no, pero que salga argentino. No clasifica a Copa Libertadores. Y le hacemos entrega del lateral, no, a Matías. Por parte, agradecer a la gente de Winemakers que trajo para Mati un vinito. Bueno, muchísimas gracias. A ver si está. ¿Qué está? Ya está, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Y en esa misma línea, Muy bien, Mati, muchas gracias. un momento de tu vida o de tu carrera que andés con brindis con una copa de vino. La final de Madrid. La final de Madrid. Bien. El segundo es, bueno, comida armenia de la gente de Aramé, Lo Max. de Martínez, Qué gran. que especialmente le traen a Mati 3 cosas que desconozco el nombre. No sé. Sí, el baklava, cadaís y polvorones. Esto no sé cómo se llama técnicamente, pero son dulces armenios. No, en lo máximo. Viste que vos dijiste Matías Paterán tiene hambre. Bueno, él hace. Espectacular, muchas gracias. No, por favor. Y la pregunta es, tenés que elegir 3 personajes famosos para compartir esta comida. Esta comida, 3 personajes famosos, me la pusiste difícil. Bueno, Jesucristo, Juan Bautista de la Salle, Mirá. que nos marcó para toda la vida, y Eduardo Urmequian, que es mi mentor, le debo todo, y es armenio, así que esto le va a gustar. Gracias, Mati, por el tiempo y gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Gracias. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.